señores, hoy sí, Bienvenidos. programón el de hoy. Primero, felicidades. ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias. Esto de cumplir 28 años se complica. Sí, claro, se pone... Te iba yo a traer mariachi, pero luego me dijeron, no, es que mire usted los permisos del sindicato sí. de músicos, todo se pone, pero pues al rato Se te ponen lo celos. cantamos. No, mil gracias. Oye, pues, y por ti hicimos Me- la pregunta de hoy, mi querido. Ah, caray, ¿cuál es? Andrés, pues imagínate que pudieras revivir o volver a vivir alguna etapa de tu vida y alguna etapa de la historia. Qué interesante. ¿A ti te gustaría revivir alguna? Me hubiera encantado vivir muchas etapas de la historia, pero si pudiera, hacia el futuro. Me gustaría ¿qué? reconocerme en 1000 años, ver cómo es el mundo en 1000 años. ¿Y de tu vida? De mi vida hay muchos puntos, como el volver a hacer todas estas horas contigo. Ah. Señoras y señores, sin más preámbulos, tenemos un embajador, tenemos una persona que ha hecho estudios sobre la mujer, sobre la violencia, La juventud. sobre la juventud, y tenemos uno de los artistas plásticos más reconocidos del mundo. Entonces hoy sí, entre lo público. Y lo privado, y les presentamos de entrada con esta misma pregunta que le hacía yo a Andrés, a Jorge Mancilla Torres, el embajador de Bolivia, y él nos contestó esto. Me gustaría repetir la parte de mi ingreso a mi adultez, cuando decidí que iba a ser periodista. ¿Y qué parte de la historia de mi país quisiera referir? Una revolución en 1952, la revolución más justa, más social que tuvimos. Bueno, ahí lo vimos. Hijo, poca gente diría revivir una revolución porque son momentos dificilísimos, ¿no? Para cambiar la historia, Pues seguramente. sí. Bueno, y vamos a ver lo que nos contestó Priscila Vera. Ella es directora del Instituto Mexicano de la Juventud. Vamos a ver. Mi vida, toda la maestría que cursé en la Universidad de Virginia en Estados Unidos, también mi infancia que fue muy rica y la parte de la historia, sobre todo la transición, todo el periodo de los 80s hasta el año 2000, que yo creo que es un periodo muy importante en la historia de México. Sí. Y Jorge Marín, el escultor, miren lo que nos compartió. Mira, un momento de mi vida que me gustaría repetir es un momento, pues mi primera relación sexual, que fue maravillosa. Y una parte de la historia de México que me encantaría repetir es el entusiasmo que me tocó vivir y ser parte en el año 2000. Y la esperanza política que había en ese momento. Él sí puede revivir sus deseos, hay que nada más buscar aquella. ¿no? Ok. Pero ya nunca es Sí. igual. Sin más preámbulos, además hoy se repite el nombre Jorge. Sí. El embajador Jorge. Jorge, que significa el hombre que trabaja la tierra. Ah, qué el bonito. fértil, hablando de eso. Bienvenido, señor embajador. Jorge Mancilla Torres. Bienvenido. Qué honor, Muchas gracias por por estar invitarme. aquí. Gusto, ¿eh? Señor De Romero, verdad, es gracias un por gusto. invitarme. Bienvenido. Muchas gracias. Siéntese, por favor, ahí. Así. Pues qué placer. En medio para que medio, le echemos por favor. montón, Sí, señor embajador. quedan las órdenes, no hay problema. Salud. Yo tenía el gusto de haber escuchado mucho de usted, que es un ávido lector, una persona llena de intereses y curiosidad cultural. Es un gusto Señor tenerlo Romero, aquí. qué honor. No Es faltan un los gusto chismosos, para ¿verdad? nosotros. No, bueno, la gente lo conoce. Pero con sus palabras, ¿quién es usted? ¿Cómo se proyecta y se presenta? Bueno, mire, yo soy un periodista boliviano, soy poeta, escritor. Toda mi vida hice periodismo en Bolivia, en Perú, acá en México. De hecho, trabajé en México en el periódico Excelsior durante 23 años. Y coordinaba todo lo que era cultura y ciencia y arte. Y un poco de humor También. también. Hacía los epigramas y hacía una página de humor en la revista de revistas más importante y más antigua de México. Desde 1910 se llamaba así, Revista de Revistas. Y luego en el 2003 decidí retornar a mi país, porque ya estaba bien, porque hay que volver siempre a la raíz. Somos trashumantes, hay que volver tras el humo, volver a la cocina, a la mamá, a la familia. Ah, qué bueno. Ahí estaba cuando Evo Morales ganó la presidencia de la República y me involucré con él porque yo soy de la etnia quechua, desde mis abuelos. Habló el quechua y habló el español. Entonces a Evo se le ocurrió que podía yo representar a mi país y a su gobierno en México, en el México que conozco tan minuciosamente. Esto soy. ¿Cuánto tiempo lleva de embajador? Llevo 2 años y 7 meses. Ya termino en diciembre, porque hay nuevas elecciones en Bolivia. Se acortó el mandato porque Evo Morales hizo aprobar una nueva constitución y a partir de esa constitución hay elecciones en diciembre. Él mismo recortó su mandato Pero para... se permite la reelección, ¿no? Por una vez, la nueva constitución permite una reelección y nunca más. Porque Qué siempre interesante, ¿eh? es más importante. ¿Y hasta cuándo sería? ¿Sería de 2009 a de 2010? Hasta 2015. Hasta
2015. Hasta 2015. Bueno, ahorita platicaremos de todo esto. Bienvenido a su programa. Le agradezco. La pregunta privada, ¿la sacamos del libro? Adelante, Andrés. O vamos a hacer esta A pregunta. ver. Estoy leyendo un libro de Epstein que es un tipo muy interesante que escribe en el New Yorker y escribe sobre la envidia. Y uno siempre dice, mira, pues es que es un adjetivo muy cargado el de la envidia, ¿no? Está Puedes fuerte, reconocer que padeces gula, que padeces, ¿no? Hasta lujuria, pero envidia es fuerte. es penoso. 3 cosas que usted envidie. No que usted admire de alguien, no que usted le genere la ambición de tenerlas. Pero vamos hoy a hablar de nosotros mismos. ¿Qué envidia? No siempre hay envidia mala y envidia de la buena, digo, ¿no? No sé. Yo envidio, por ejemplo, la paz de las sociedades que pueden trabajar en paz, en tranquilidad, tener esperanza, porque esperanza supone tener mañana. Envidio a la gente que no tiene mayores dificultades económicas porque da posibilidad que el espíritu se manifieste sobre el material, es decir, que el corazón y la mente trabajen y el talento y el genio sobre los rigores de la barriga, del estómago, del hambre. Y envidio a la gente que lucha, combate, pelea por ser más digna, por tener un equilibrio social, por alcanzar niveles más justos. El caso boliviano. Aquí ya nos proyectó lo poeta que lleva en su ser. Bienvenido, vas. Cuéntenos de esa etapa en que fue perseguido por la dictadura de su país. Ya supuesto, ¿no? Fernanda sabe todo. No, bueno, por ello se exilió de Sí, dos mire, ocasiones mire. aquí. No, platíquenos esa etapa, cómo fue de convulsa, qué pasó ahí. Bueno, mire, yo vengo de un centro minero por demás convulso, ¿no? Los centros mineros del estaño. Bolivia produjo el siglo pasado todo el estaño del mundo para las 2 guerras mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y mi ambiente... ¿Cómo se llamaba el rey del estaño este señor? Simón Patiño y su Simón hijo Patiño. Antenor Patiño. Su hijo Que además Antenor. hicieron hoteles en México. El Bueno, Hotel María Isabel Sheraton. María Así Isabel es. es el nombre de la primera nieta del varón del estaño. Y la cadena Sheraton compró aquello, pero respetando a María Isabel Sheraton. Hay un poco de sangre y un poco de historia en ese monumento hotelero. así es. Y le doy pie para que Perdón. tenga otros 30 segundos. ¿Y qué pasaba en esa Bueno, en esa época década? mucho sufrimiento, mucha silicosis, mucha hambre, pero al mismo tiempo mucha rebelión, mucha dignidad de los mineros para hacer. Entonces, yo me involucré de muy temprano, desde mi primera infancia, bebí esa agua social, esa necesidad de rebelarnos a este estado de injusticia. Y nos involucramos, y entonces Bolivia fue presa de golpes y golpes militares y rebeliones, reacciones, dictaduras, tiranos. Yo creo que tiene el récord mundial de golpes de Estado su país. Cierto, ¿Cuántos ha porque tenido? Más de 120. más de 120, más de Imagínate un 184. Que Sí, nos tenga llaman- esa cantidad de golpes de Estado. Nos Lo llamaban- bueno es que la capital se llama La Paz, imagínense llamar a la guerra. No, perdón. No, sí, es estas las contradicciones, las paradojas. Pero mire, desde 1982 que no tenemos golpes militares, entonces pusimos un letrero los bolivianos en la puerta del Palacio de Gobierno: entre sin golpear, use la democracia. Entonces qué vamos con bonito. eso, ¿no? Y hoy en este momento estamos, bueno, celebrando, entre comillas, que tenemos a 2 dictadores de los más sanguinarios en la cárcel, condenados a 30 años de cárcel. El señor Luis Arce Gómez, un general, y el coronel Luis García Mesa. Que ustedes están sí lo en hicieron, prisión. que otros países no. Están en la cárcel. Es el único país que tiene verdugos, tiranos, golpistas en la cárcel. Todos los demás no, ¿eh? ¿Y cómo ven? ¿Cuál es la postura de su país ante el golpe de Estado ahora en Honduras? Hijo, ¿qué opinan? Obviamente, es una interrupción democrática, es una interrupción de la vida, del derecho de la gente a elegir, a escoger su tipo de vida, y que venga esto que ocurría hace 40, 50 años con esa contundencia. Bueno, no es de un diplomático decirlo, pero para muchos es un golpe de establo por la cantidad de güeyes. Discúlpeme. No, pues sí. Qué barbaridad. Perdón, y Andrés. sé que esta no es una pregunta políticamente correcta, pero para mucha gente hay un nuevo tipo de golpe de Estado. Existe el golpe de Estado militar y existe el golpe de Estado civil. Han habido críticas y se le ha llamado en algunos círculos intelectuales la demonocracia, en la cual legítimamente uno vota por alguien, pero poco a poco esta persona civil empieza a cerrar pues, y a censurar cualquier tipo de programa de televisión o cualquier tipo de medio que vaya en contra de él. Para muchos el caso típico de Venezuela, perdón que me pase tantito, algunos hasta lo refieren con su país y con otros, y poco a poco la gente que está en contra se va yendo, vas cambiando el ambiente,
Ponen el ejemplo del sapo, que si tú metes un sapo a agua caliente rápido sale, pero que si lo metes en agua tibia, la vas calentando, lo vas cocinando, y después hacen un referéndum, o ponen a su esposa en el poder, o como Putin pone a su títere por abajo, y que al final de cuentas es una falla de la democracia, pero también de alguna u otra manera es un golpe de Estado del siglo XXI, y se llama la demonocracia. ¿Qué puede decir al respecto? Porque tú votas legítimamente por el que está, pero no por el que ya se subsecuentó en el poder y hacen referéndums para quedarse hasta el 2015, hasta el 2022. ¿Cómo lo ve? Sí conocí dictadores que entraron por la puerta de la democracia y se quedaron con el poder, con la fuerza del Estado. En el caso de Evo Morales, al que represento, es un hombre que ha sometido su mandato a 3 consultas, a 3 referendos. Ganó con 54% el 2005. El año pasado se repostuló porque desconfiaron de él y llamó a una consulta popular y obtuvo 64% de la votación. Es más, se está poniendo ahora a prueba en diciembre para ver aquello, porque tiene una nueva constitución. Entonces, no creo en mi caso. No, yo coincido, no hablo de Bolivia en particular, pero en muchos países, y rapidísimo explicarlo, aun cuando la gente rebota y vuelve a votar y vuelve a rebotar por ti, la información que se maneja, el estado en el que se encuentran las cosas, es un tema de autocrítica. Y yo no hablo de Bolivia, hablo del peligro a veces de las democracias. Y se van los críticos. Y se van los que ya no votan por ti. No hablo de Bolivia, lo desconozco. Pero lo digo nada más como poniendo... por Venezuela y Bolivia, ¿no? Siempre nos anexan el eje del mal, el invento del señor Bush, el señor Reagan. Siempre nos aluden. Cuando hablan de Venezuela o de Cuba, siempre Bolivia. No hay problema. Sí, hay un entrave ideológico, político con esos países. Oposición, perfecto. No estamos perfectos. Vamos, 30 segundos. No, pues que se nos acabó. 3 palabras de libre asociación rapidísimas y ya nomás, eso, ya con una cabeza como esta tan poquita. ¿Qué Lo vamos a terror, invitar a otro programa que se llama Pensar México, a debatir de temas, ¿no? Es un honor tenerlo. Mejor pensar Bolivia, ¿no? Y pensar México, Bolivia y el mundo, hacer por la sociedad. No puedo interferir en asuntos internos. Claro. Fernanda, estoy a sus órdenes. 3 palabras, lo primero que le venga a la mente. Cocomanto. Bueno, es una abreviatura de mis nombres. En tiempo de resistencia, de clandestinidad, a los Jorges en Bolivia nos dicen Coco, aquí dicen Coque. Y Mancilla Torres, un juego así. Entonces me quedó el nombre Manto, Cocomanto, alias Jorge Mancilla Torres. Entonces tengo un librito de humor que quiero mostrarles ahora. Bueno, yo tengo capacidad de humor hice mucho periodismo humorístico. Me echaron de mi país por poeta y por periodista del humor. Porque los tiranos, los dictadores, los verdugos como Barrientos, como Banzer, toleran que se les diga asesino, delincuente, ladrón, pero no toleran que se haga un chiste. Claro. No, que los haga ridiculizar. Entonces no pasa nada. Entonces tengo... Una palabra, lo primero que le venga a la mente. Bolivia. Patria. Fidel Castro. Aliado. Obama. Falta por hacer. Hugo Chávez. Ahí está. Bush. No. Felipe Calderón. Presidente. México. Patria grande. Poesía. Modo de vivir. Bienvenido a su programa. Gracias. Siéntese, por favor. Sí, pasa usted, por favor, al sillón. Muchísimas gracias. Nuestra siguiente invitada. Isabel Priscila Vera. Hola. Gracias, Isabel. ¿Cómo Qué estás? gusto, Hola. Bienvenida, Isabel. Muchas gracias. Bienvenida. Que ya nos horrorizará con números y con realidades de los jóvenes de nuestro Isabel, país. ¿quién eres? Bueno, yo soy abogada, también tengo una maestría en Derecho por la Universidad de Virginia. Y bueno, Qué buena escuela, de las mejores universidades que hay. así es, y es He una ido universidad ya a muy esa escuela de completa. Derecho. Y bueno, también he estado participando en el Partido Acción Nacional desde que tengo 16 años. Yo creo, a diferencia de la gran mayoría de los jóvenes, que la forma de transformar el país es haciendo política, es metiéndote en las instituciones, promoviendo los cambios. Y yo creo que en este momento los jóvenes juegan un papel crucial. 3 de cada 10 mexicanos son jóvenes. Y aquí hay una corresponsabilidad muy grande. Primero de la clase política, ¿no? Pero a ver, no nos eches choro político. Ok. Platícanos un poquito de ti. ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué te Casada, mueve? ¿no? ¿Tienes novio? ¿Qué piensas de los hombres? Un poquito más Soy así. soltera, no tengo ni novio. ¿Has tenido novio? He tenido novios, también estuve casada. ¿Serio tan Claro, chavita? tan chavita, estuve ¿A qué casada. edad te casaste? A los 22. ¿Qué significa la juventud? ¿Es una edad? ¿Es un estado de ánimo? Yo creo que es una edad. Uno siempre se justifica con que es un estado de ánimo, pero en realidad... ¿De qué edad la a qué edad? Según la ley es de 12 a 29 años. De 12 Ya a nos 29. pasó. Con la Algunos- intro.
De 12 a 29. Qué raro que pongan hasta 29, ¿no? Sí, Estos no, son bueno. los 13s, ¿no? Nosotros estamos en el pre del INAPAM. Yo pensaría que era de 0 a 18. Bueno, está bien, lo van arreglando, muy bien. Va subiendo la esperanza de vida, pues vas siendo joven hasta los 29. Así es. Y bueno, también uno de mis No, principales pues así hobbies es bailar. 3 de cada 10 son jóvenes. Y Maduro vas por- nunca. También es bailar, platícanos. Bailar, ¿Qué te gusta bailar? De todo, principalmente salsa y cumbia, pero en realidad de todo. Obviamente me gusta salir mucho los fines de semana. 3 cosas, a ver, que envidies, o alguien que envidies. Casi siempre envidiamos a colegas nuestros, ¿no? A gente, digo, es raro envidiar, a gente tienes una reunión después de 15 años de la escuela y te comparas, tu punto de referencia casi siempre son los cercanos. ¿A quién envidias? ¿Qué envidias? Vamos a ver. Yo más que envidiar a los cercanos, envidio a la gente que vive tranquila, que tiene posibilidad de disfrutar la vida, que sentarse 2 horas a comer, convivir mucho más tiempo con su familia, más que Pero ves con cómo tus todos lo esconden contemporáneos. con la admiración. Qué difícil es decir, envidio esta casa grande, envidio a este cuate que le fue mejor. Es Que bien ganen tan difícil. fácil la lana fulano. Sí, pues es rudo. Oye, pero yo quiero Vas. entrar en materia porque es inquietante. Ustedes hicieron ahí en el instituto una encuesta que cuando la leímos nos llegó, de veras, se nos pararon los pelos acerca de violencia en el noviazgo. Y no solo es de golpes, me refiero de Psicológica. actitudes incluso. Estamos regresando, los chavitos contestaban cosas que yo pensé que se dejaban de pensar Platícanos un poco. en los 50. ¿Qué preguntas eran para ver también cómo está hecho este cuestionario, por ejemplo? Primero era un estudio de los antecedentes familiares, donde se revelaba que 3 de cada 10 jóvenes vivieron violencia intrafamiliar, presenciaron golpes e insultos principalmente entre los padres. Segundo, abordábamos los 3 tipos de violencia: física, psicológica y sexual. 7 de cada 10 jóvenes mexicanos viven violencia psicológica. Y lo más grave de Pero esto es que allí defíneme esa, porque las otras dos son muy fáciles. bueno, Pero violencia aquí la psicológica. línea, ¿dónde la pones? Muy importante que quieran mermar tu autoestima, que quieran limitar tu tiempo, por ejemplo, porque te pones esa falda, porque te pones ese escote, Bueno, te ves está- muy gorda. Estoy de acuerdo, pero mermar tu autoestima. Tengo peligro con Te la estas cosas. mermas. Miren, el Talmud, un gran libro, dice, el peor pecado que le puedes cometer a un ser humano es robarle su autoestima. Pero ¿qué tanto te la robas tú a ti mismo y lo permites? No, obviamente esto ¿Dónde es una pones cuestión de esta línea? No, pero de corresponsabilidad. jovencito sí hay. A ver, explícanos. Síguelo. Claro que lo que tú mencionas es muy importante, hasta qué punto tú lo permites. Y es ahí precisamente donde vienen los antecedentes familiares. Muchos de estos jóvenes, como crecieron con violencia, pues es muy normal que si en tu casa te insultaban, que tú permitas esto. Es que un Entonces, insulto es muy claro, que no uses la minifalda es muy claro, o que te la quites es muy claro. ¿Qué prefieres? No, pero lo que voy es el tiempo, el manejo, el todo esto, es donde hay... Y luego hay una Debates. inquietante relación del noviazgo y cómo se reproducen estos asuntos, ¿no? Y las chicas no se dan cuenta que están viviendo noviazgos violentos que se van a convertir en relaciones bien violentas. Siempre la víctima por lo general es la mujer, me imagino. En y la, el verdugo el hombre. en la violencia física y sexual, Bueno, 6 de sin cada duda. 10 son mujeres, pero en la psicológica es en la misma proporción. ¿Qué tal, eh? ¿Puedo poner rapidísimo un ejemplo rapidísimo? Vas. En Inglaterra llegó una persona y le puso esposas a otras 15 Oh, y se las violó. ¿Qué castigo habría que darle a esa persona? Porque está en la legislación. Hablo de Inglaterra, pero ¿tú qué castigo habría que darle? ¿Cuál es? De la legislación, Meterlo a la cárcel de por vida. de ¿Tú? por vida. yo soy más drástica, mejor no te lo digo. Sí, Pues que lo resulta- metan a la cárcel, pero que ahí... Resulta que fue una mujer que le puso esposas a 20 hombres y se los violó. Y Guau. salió obviamente libre. Dijo, un hombre no lo puedes violar si él no quiere. Y fue todo un debate. ¡Guau! ¡Qué Es divertido! un tema. Bueno, sigamos, hazle preguntas. Bueno, a ver, ¿y en qué números hay noviazgo violento? Nomás para que se vayan dando cuenta y los que están en casa se pregunten si sus ¿Qué hijos... pueden hacer el instituto en el que tú estás? Exacto, y ¿cómo darse cuenta que tu hijo o algo está en eso? A ver. Exacto. Bueno, 7 de cada 10 viven violencia psicológica. Lo más grave del problema es que nadie lo sabe. Para los chavos es común. Si me dice que no me ponga minifalda es porque me quiere. Todo lo justifica Me revisa con el el amor. celular. Me llama 10 veces al día, se preocupa por mí. ¿Y Esto es física cuántos viven? 15% vive violencia física y 16% violencia sexual. Y aquí es muy grave porque va muy vinculado con los estereotipos de género. Pero aquí hay algo raro. Si 16% es violencia sexual, no puede ser 15% violencia física. Porque la violencia Toda la sexual... violencia sexual es física.
Bueno, sí, pero la También englobaron es muy aparte. sutil. Es que es muy sutil, No, por digo, ejemplo. no puedes tener una violencia sexual sin tener violencia física. Porque no necesariamente va vinculado con una violación. Va, por ejemplo, con que te diga, se considera violencia sexual en el noviazgo que le esté diciendo a sus amigos que tienen relaciones sexuales cuando Lo que no es te quiero cierto. decir es, la violencia física debe de ser no toda violencia física es sexual, pero toda sexual sí es física. No. Las estadísticas no cuadran. No, en la violencia sexual en el noviazgo es muy distinta a la que consideramos violencia sexual. Por ejemplo, se considera violencia sexual en el noviazgo que le ande diciendo a sus amigos que tienen relaciones sexuales. Ahí no hay, digamos, violencia física. No es que te esté obligando a tener que algo. yo Es pensé que diferente, violencia claro. sexual tenía que ver con hostigación Solo sexual. forzosamente. Tiene que ver, Tú te pero estás no otra vez metiendo la necesariamente. parte psicológica otra vez. También, Oye, pero ¿y con qué el se tema- puede hacer? Porque Hay se que nos definir acaba bien el esto, tiempo. vas. ¿Qué se puede hacer? Quien se da cuenta que están metidos ya, ¿a dónde hablan o cómo se Tenemos les una apoya? línea de apoyo 01800 22 80 092 para cualquier caso que tengan. También los canalizamos con servicios especializados y también aquí pueden pedir pláticas para las escuelas de sus hijos Eso o está. para donde Las ellos dan gusten. ahí las pláticas. Vamos qué bueno. nosotros a las Qué escuelas. interesante. Oye, pues palabras de libre asociación aquí ¿Por con qué siento que Priscila. el tiempo se nos está acabando tan rápido? Es que es ¿Qué está pasando? vertiginoso porque está muy interesante lo que platicamos. 3 palabras, ¿o cuántas podemos? Lo primero que 3. te venga a la mente, PAN, Partido en el gobierno, PRD, un partido rijoso, PERI. el pasado. ¿Cómo puedes representar a los jóvenes siendo partidista? Porque uno cuando asume una función de gobierno no solamente representa el ideario político, uno está representando una política pública y está atendiendo a Está las bien. necesidades de todos los Una jóvenes. palabra, amor, Jorge. fidelidad. ¿Cuál de los Necesario. dos Jorges? No, ninguno de los Lo dos. más rápido, ella cuando entró dijo, yo a diferencia de los jóvenes, opino que se puede la política, trarara. ¿Qué opinan los jóvenes de la política en estos Una últimos palabra. acercamientos? Política. Descrédito. Descrédito. Pues ahí está. Y se vio bien, ¿eh? Un aplauso, bienvenida, Priscila, gracias. Ahorita seguimos platicando. Oye, nos vamos con un súper escultor, Jorge Marín. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Es un gusto, ¿eh? Bienvenido, Jorge. Gracias, gracias. Talentosísimo, Jorge, muy reconocido. Pues gracias. Es un gusto para mí también. Me gusta mucho su programa. Hombre, Ya lo qué conocía. gusto. Gracias, gracias. Oye, Jorge, pues ya viste, aquí cada uno se presenta. Y Ah, mucho ok. tú te presentas con tu obra y con el reconocimiento internacional que has tenido, etcétera, etcétera. Pero un poquito de lo que no podemos ver detrás de la obra. ¿Quién eres? Ok, bueno, soy una persona totalmente convencional, creo. Bueno, no totalmente, no estoy exagerando. Tengo 46 años y bueno, Muy no joven. totalmente convencional porque la vida como artista plástico no te permite ser convencional No, pues ya no. 100%. ¿Qué es convencional? Por suerte, para o sea, entender? te da muchas libertades que no se tienen cuando llevas una vida De más oficina y tradicional. checando, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, tengo grandes privilegios como artista plástico. Tengo una libertad enorme de pensamiento, de palabra, de obra y omisión. Y de horario. Y de omisión, qué profundo. Exacto. Qué Entonces, Es pues decir, eso lo de es- convencional es todo lo opuesto. Exacto. Sí, así ¿Y que qué corregí. haces en esta libertad? ¿Cómo es un día, no? Si pudiéramos distribuirla, ¿qué tanto es para crear? ¿Qué tipo de disciplina? La gente cuando sobre todo ve un trabajo como los tuyos, que parece que son intensos en trabajo, ¿cómo, más o menos un poquito, a qué le dedicas tu libertad? Pues mi libertad la dedico a disfrutarla y a compartirla en la medida de lo posible y sobre todo de proyectarla como una opción de vida. ¿Viajas mucho? Sí, más o menos, no mucho. ¿Leer, pero sí. cine, teatro? Soy fanático de cine, de lectura y de arte de todos tipos, antiguo y contemporáneo, y me encanta, es de mis pasatiempos favoritos, pues visitar exhibiciones, conocer artistas Tenemos que ir nuevos. rapidísimo a lo privado. Ah, ok. 3 cosas que envidies o de alguien o de algo. Una obra que hayas dicho, esta lo hubiera querido hacer yo, ¿no? Pues bueno, si tuviera que envidiar a algún escultor, envidiaría, por ejemplo, a Mitoraj, es un escultor polaco contemporáneo, me gusta mucho su trabajo. ¿Qué más envidiaría? La juventud de la gente joven, siento que la vida se va acabando. Fausto. Pues sí, qué decir de Fausto. Y pues ya, Lo dirías de broma, pero lo que más se envidia es eso de la juventud. En todos los estudios sale ese tema. Sí, es un tema que yo creo que a todos nos hace cosquillas, ¿no? Es tremendo. Vamos a tener que pasar ya los 30 segundos. Vas. Oye, Jorge, el país más difícil para exponer o donde haya sido todo un lío o se te hayan perdido algo, cuéntanos ahí una anécdota. Ok, pues básicamente no. Londres tal vez, que he tenido un Londres. poco de problemas. ¿Por qué? Inglaterra.
Porque hay unas formas muy esquemáticas de ser y muy propias de ellos que no siempre corresponden con las formas que se manejan en general, ¿no? Yo creo que son muy O sea, burocracia, tradicionalistas, unas burocracias muy complicadas, es lo que me he encontrado ahí. Jorge, tú tienes un estilo que la gente ve tu trabajo y dice, es Jorge Marín, ya has roto paradigmas. Y yo sé que es muy difícil saber si hay hasta un gen allí talentoso y artístico, porque creo que tienes hermanos y todo eso. Sí, que somos 3 hermanos. ¿Nos puedes compartir un poquito eso de, primero, si en tu familia los inspiraron a esto los padres, y segundo, cómo nació este estilo, de dónde viene esta temática? Pues lo primero, si me pueden sí, pasar sus cuadros, por favor. órale. Lo primero sí, creo que habrá algo de genética en la familia, pero sí somos 3 hermanos que hacemos escultura, pero no, sobre todo es lo que ves de niño y lo que te forma como niño, que se queda para siempre en las cabezas de todos. Y fue pues una libertad creativa muy grande en mi casa. Mi papá era arquitecto y era sobre todo un humanista, tenía una forma de pensar. A ver, de sí, con humanista. los exámenes Rochard de las manchas, ¿qué te dice este pico? Pues se me imagina al carnaval en Venecia. ¿Por ¿Y qué tu el hombre estilo? pájaro? ¿Por qué el hombre pájaro? Exacto. Pues porque, A ver si lo ponemos un poquito fíjate más que fijo. yo siento que todos los seres humanos tenemos 2 partes, un animal y una que puede ser sublimemente humana o con muchos valores. Y somos un juego continuo entre el animal y la posibilidad de ser gente valiosa, o ser gente, pues ser individuos dignos de llamarse seres humanos. Entonces siempre estamos jugando en esos 2 polos y mi obra creo que obsesivamente toca ese tema. Es decir, por animal te refieres a luz y sombra, a la parte de la sombra, a la perversidad, ¿a eso te estás refiriendo? Pues a esa parte y también a la parte Instintiva, verdaderamente impulsiva. instintiva de lo que es el animal como un ser que va sobre impulsos nada pensados, nada intelectualizados, sino una ¿Tuviste actitud un momento muy así como salvaje. Einstein y como el Eureka de Arquímedes que dijiste, esto es lo mío, este es el estilo que quiero, si nos los puedes compartir, porque realmente rompes paradigmas y lo has sabido imponer bien? Pues fíjate que no ha sido consciente Es una evolución. hacer una imagen o un estilo, una firma en mi trabajo. Ha sido basado en mis obsesiones, yo creo, lo que me hace repetirme además, pero siempre con una inquietud nueva. Alguien dijo que nunca se acaba totalmente una obra, nunca hay satisfacción total. Yo quedo hasta 99% satisfecho de mi trabajo y ese 1% es el que me hace irme otra vez a la plastilina y a replantearme el A trabajo y ver. a empezar otra vez. Otra pregunta. ¿En qué momento de tu vida dijiste, sí, soy escultor? O sea, ¿y qué hace falta para volverse un escultor exitoso, incluso económicamente? Porque pues hay quien no vende ni en el jardín del arte. O sea, tienes Sí. que tener un buen galerista o un buen representante. O sea, ¿quién te ayuda a dar ese brinco a las grandes exposiciones internacionales? Pues fíjate que yo creo que la clave en mi caso, y hablo por mi persona, ha sido que yo manejo un lenguaje o una simbología muy universal. Y eso me facilita mucho más las cosas. No es lo mismo una obra figurativa que una abstracta. Claro. O sea, mentalmente estamos diseñados para entender y captar formas familiares, como son la figura humana, la esfera, la máscara. En cambio, un arte abstracto y sus derivados, pues es un arte muy intelectualizado, que hay que tener un background cultural fuerte y que no cualquiera lo puede ver. Pues palabras de libre asociación. Pues qué gusto y ojalá nos acompañes a otro programa de debatir qué es esto del arte Encantado. y qué implica todo esto para promoverse. Antes de pasar rapidísimo a asociación, ¿qué tanto tú has sufrido o no el que a veces es más fácil ser profeta fuera de su propia tierra? ¿Qué tanto, en México tienes un gran nombre y todo, pero en relación con, en algo, no conocemos, ¿qué nos puedes compartir al respecto? de veras, ¿Qué tanto te ha 30 apoyado segundos. este país? Sí lo he sufrido, indiscutiblemente he sufrido mucho No culpo a nadie, es simplemente cuestión de estructuras deficientes que se han formado con el tiempo, estructuras oficiales muy caducas, burocracias, que no dejan que la cuestión marche y otros países están o libres de esto o la han logrado manejar y hacer finalmente que sea un instrumento de ayuda social y no de entorpecimiento, como ¿Qué nos tantos pasa a nosotros. cotos de poder entre los artistas hay en México? Que es muy difícil entrar. Tú como joven, como rompiendo todo esto. Y no hablo de la ruptura, sino la post-ruptura, ahora sí.
Wow, buena pregunta. Yo creo que sí hay ahí, hay cosas bajo el agua siempre, pero finalmente sí hay posibilidades. Claro que hay posibilidades, no fácil, pero sí hay que confiarle también un poquito a todo el mundo establecido cultural en México. Una Algo se palabra, puede lo hacer. primero que te venga a la mente, Gabriel Orozco. Genialidad. Y pues una más ya para ¿Cómo? cerrar, sí, ya. Así, con Aculta. Intento ¿Cómo te gustaría ser recordado, Jorge Marín? como escultor. Muchísimas Un gran gracias, escultor, Jorge. un gran mexicano, bienvenido. Tablero, por favor, Jorge, a ver, dinos tema y número. Ok, bueno, yo elijo sexualidad 40. Eso, Mira. así, entrones los muchachos. Yo creo que es la primera persona que le entra así directo. Así en la primera, esta es la 3X, así que ni Es que te rías cada mucho, quien Isabel. pregunta en lo que siente seguro en sus temas. ¿Qué es lo que te excita y provoca para iniciar una relación sexual? Ándele. La vista, lo que veo. Sí, los hombres son más visuales, ¿no? Soy voyerista totalmente, me encanta ver. Por eso soy artista, pues Claro. veo y es un placer la vista. Hay quien de cerquita ve mejor con las manos, pero... Claro, el tacto, pero Ah, este es 3X, Yo creo ¿eh? que sí, Porque- ¿no? 3X. 3X. ¿Tú o qué sea, piensas? ¿Qué es Isabel, lo que ¿a más- ti qué te prende? ¿Qué es lo que más me gusta? No, Para iniciar una relación sexual. a mí sí que me toquen. Que te toquen. La caricia, todo Claro, el asunto. toda la caricia. Y lo previo a. El previo. A ver, señor embajador, pues Va, cuéntenos. Sociedad 8, a ver. No, pero Tiene que contestar esta si quiere. ¿Qué es lo que le prende? Como Jorge, lo visual. La vista. La vista. Sí. El Y amor luego entra dicen que por las los mujeres ojos somos... finalmente, vaya. ¿verdad? Las mujeres dicen que somos más olfativas, ¿eh? Sí, del tamaño, ¿Qué de la pasó? cartera. A ver, no. A ver, por favor, Isabel, dinos tema y número. Futuro 9. Que esa es la más solicitada, fíjate, curiosamente. Va, y la pregunta es... De Futuro 9. ¿Qué desarrollo tecnológico te ha cambiado la vida a ti? El internet, De definitivamente plano. eso nos ha acercado las comunicaciones, el contacto con los amigos y yo creo que también eso está cambiando mucho las relaciones interpersonales, sobre todo en la generación joven y un gap que se da entre las generaciones, los padres que no entienden a los hijos. Yo recomiendo Claro. profundamente que luego nos piden un libro de Ray Kurzweil sobre la singularidad, donde muy pronto a lo mejor vas a empezar a tener un chip en el cerebro que te va a aumentar la memoria. ¿Hacia dónde va la tecnología interconectada con el ser humano? Lo recomendamos mucho para hacer un programa. Hay una novela de Ale Keffinger, Cuando falla la gravedad, es una trilogía, y ya te conectaban, te cableaban el cerebro, tenías aquí unas entradas, y tú te podías conectar cualquier chip y podías hablar el idioma que fuera, saber medicina, saber lo que fuera. La Matrix, pero esto ya viene, te dicen Imagínate. que en el 2034, no falta mucho, la esperanza de vida ya será de 125 años, Oh. promedio. Vas. Adelante, señor embajador, por favor, tema y mi- número. ¿Ten mi número? ¿Cambio? Ah, no, ¿cuál había pedido usted? Bueno, sí había pedido 8 sociedad, ¿no? Sociedad, Sociedad 8. ocho. La tomamos, la tomamos. Y la pregunta Don Jorge, es- A ver. Además, alguien preocupado por los temas sociales. 7 de cada 10 mexicanos compran productos pirata. ¿Usted por qué cree que lo están haciendo, don Jorge? Bueno, una vez por economía y otra vez porque quieren estar al día en ciertas cosas, aunque sea con productos chafas, normalmente. Y la Claro. tercera es porque el Estado de Derecho en México es súper bueno. ¿va? Ten mi número, Jorge, por favor. Ok, valores 12. Valores 12, viene de ahí. Y la pregunta es... Es privada. Menciona un factor que provoque el fin de una relación de pareja. Bueno, hay Yo más millones. bien te preguntaría un factor que haga que las parejas se mantengan para toda la vida, porque hay Claro. 1.000.000 de pretextos para que se rompa una relación. Sí, fíjate que hay... el otro día hacía una encuesta de parejas, curiosamente, que me llegó por ahí, y me pedían que mencionara un factor determinante para que terminara mi relación, y yo marqué la traición. Bueno, esa es dura. La claro. traición yo creo que es lo único que es insuperable. Pero checa esto. Sin embargo, ¿tú crees que la fidelidad sea algo como para sí mantenerla? Por supuesto es fundamental la fidelidad no sexual, no estoy de acuerdo con la sexual, pero la fidelidad emocional
es Ya le fundamental. acomodó aquí, Jorge, la sexual no. Si a tu pareja le hace daño que tú seas infiel sexualmente y ella lo percibe como traición, ¿entra o no entra? No podría andar con una persona que le haga daño, algo así. O sea, ¿te gustan las relaciones abiertas que le llaman? Claro, sí, indiscutiblemente. Isabel cada quien piensa es igual que dueño de tú, su ¿o no? sexualidad. No, definitivamente no. Para Debate, mí- a ver, levanta, ¿tú Para qué mí el opinas? tema de la fidelidad yo creo que es fundamental. Sexual. Sexual, emocional, en todo tipo. Y yo creo que cuando ya no hay esa empatía, pues obviamente tiendes a buscar en otros lados lo que no te llena en una pareja. Entonces, si es eso, mejor terminas y empiezas a andar con alguien. Jorge, ¿a ti te cuesta trabajo que tu pareja tenga relaciones sexuales con otra persona? No, claro que no. Y creo además que es una pena acabar con una relación de varias empatías por no tener una empatía sexual en un momento. Bueno, para mí sí es fundamental. ¿Pero qué si yo sería ahí una sí- traición? Entonces, para Pues ti... una traición sería un juego sucio de que te orquestan un fraude de tu pareja participando. Una cosa realmente seria, ¿no? Que Es habla bien de- interesante, Jorge, porque muchos grandes filósofos y contemporáneos que tú conoces, como Bertrand Russell, apuestan a tu manera de entender el mundo. Dice que es antinatura lo contrario. Pero cuando les ha tocado a ellos vivirlo, les ha costado mucho trabajo. Pero Por qué eso te fácil en la preguntaba vida. tú, a ti. ¿Qué es fácil Eres- en la vida? Si nos vamos por todo lo que está establecido para vivir, pues estamos perdidos. Hay que replantearse todo lo que nos enseñaron, ¿no? ¿Qué Si piensa no- Jorge, embajador, al respecto de lo que está diciendo Bueno, el yo escultor pienso Jorge que- Marín? Bueno, yo tengo mi forma de pensar acerca de la relación, ¿no? Pienso que el respeto. Ya a mi edad ya es respeto. Que respeto a la consecuencia, respeto a la palabra comprometida en el matrimonio, respeto a la lealtad, respeto a la, bueno, a la vida que lleva uno con su pareja. Pues ya nos quedan los últimos pena. 30 segundos Ya para cuando que estaba nos digan. poniendo durísimo el Claro. debate. Pero a ¿Usted ver, qué piensa desde su casa, donde se encuentre, en el gimnasio, donde vea Proyecto 40? ¿Qué opina? ¿Qué es la natura humana? Y recomendamos mucho un libro de David Barash que se llama El mito de la monogamia. A ver qué opina la gente. Pues vamos, los 30 segundos para decir lo que quieran, es su espacio. Patrocinado por Proyecto 40, vas. Sale. Ok, yo, bueno, no voy a hablar de mí, quiero hacer una invitación para que la gente se ponga a pensar un poquito más, un poco derivado de esta plática de lo que es nuestra educación que recibimos de niños y si, ¿por qué no revisarla y ver lo que realmente vale la pena y lo que seguimos por flojera de pensar o por comodidad? Yo creo que no todo en la vida es comodidad, hay que replantearnos lo que hacemos, si realmente vale, si realmente nos ayuda a desarrollarnos y si no, pues con la pena hay que desechar y cambiar de canal. ¿Y qué obsequio nos dejas para la subasta de...? Yo les dejo un Ayuda. libro, mi último libro que saqué hace un tiempo, que es un libro Este de fue el escultura. premiado. Este, Sí, es un libro que tiene un premio de edición en Europa. Y Te pedimos que se lo dediques entre lo público y lo privado. Ah, sale. Me encanta la Lo idea. vamos a subastar por una causa de utilidad pública. Muchísimas A ver, gracias. Isabel, Vas, Priscila, Isabel, por favor. 30 Yo sí segundos me voy primero. a echar mi choro político. 30 Me voy a pedir segundos, es tu permiso. espacio. Bueno, que en este momento México tiene la población más joven, que yo creo que es muy importante que se debata en medios el papel que va a tener los jóvenes en el presente, en el futuro, y que también la sociedad tiene que estar consciente de que esta integración de tantos jóvenes en el mundo, tenemos que abrirles oportunidades y compromiso claro de la clase política de no estarlos defraudando cada elecciones. Muchas gracias. ¿Y el obsequio es? Es un regalito del IMJUVE que trae varios souvenirs y también un libro que nosotros editamos, que es de un fotógrafo mexicano, ¿Qué Cholo tal los Salanesa. tatuajes? Retrata toda la vivencia de jóvenes cholos que Cholos viven en en Ciudad Neza. Neza, que tienen ciertas particularidades ahí para que le echen un ojito. También lo Muchas firmas, te vamos a gracias. agradecer. Y a ver, Señor embajador, por favor, 30 don segundos, Jorge. patrocinado por Proyecto 40. Pienso que el hombre es un ser social y como tal tiene que preocuparse por el destino de los demás. Se acabó la era del individualismo, del yo me salvo solo. Estamos en un barco. Remamos todos o nos ahogamos todos. En ese sentido creo en la democracia, en la participación, creo en la necesidad de justicia y creo en la necesidad de respetar a los pueblos, no romperles su voto, no romperles su estabilidad, su proyecto, con una aventura, digamos, del golpe. Meternos en Honduras, vaya, vamos a cortar ahí. ¿qué? Y traigo de regalo, bueno, una artesanía hecha por indígenas de mi pueblo. Mi pueblo ha sido declarado el diciembre del año pasado el territorio libre del analfabetismo. Guau. Entonces es una gran conquista y esta gente, aparte de aprender a leer y escribir, está trabajando con los colores. Es una mujer indígena
trabajar el valor es esta, las manos artesanales de las mujeres más humildes, y un par de libros míos, aforismos de humor, qué mal. porque nos falta reír. ¿Nos puede leer alguno? A ver. Rapidísimo. No hay que jugar con el café, puede estar cargado. En los ojos de los chinos la niña está recostada. Lo que me gusta más de las maestras es lo que no enseñan. ¡Ay, qué hermoso! El ajedrez no es un juego de damas. Bueno, esto un poco duro. Los que piden de rodillas pueden esperar sentados. Y así, son como 900 ¡Guau! aforismos. Mire. Muchísimas Se los dejo, por gracias, don favor. Jorge. Muchísimas Gracias a gracias. ustedes. Y a ustedes También le vamos a pedir allí su firma, ¿no? En el libro. Señoras y Muchas señores, se nos Muchas terminó gracias. el tiempo, esta magia, esta frescura y ahora sí esta pasión de entre lo público. Ay, y lo privado, escríbanos. Muchas gracias por su compañía. Y gracias a ustedes por hacer de este programa algo muy especial. Muy amables. Gracias. Gracias.